Bueno, hoy vamos a meternos en un tema complejo pero fundamental. Vamos a reflexionar un poco sobre cómo la tecnología, cómo la sociedad en red está desarmando las bases mismas del derecho que estudiamos en la facultad. Vamos a ver cómo todo aquello que nos parecía tan sólido de repente se empieza a desvanecer, se vuelve líquido. Para empezar este recorrido, arranquemos con un clásico, con Montesquieu. Él nos dice que las leyes son, en esencia, las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Fíjense qué idea potente, la ley como un reflejo casi natural inherente al orden del mundo. Un mundo que se presumía estable, lógico, predecible. Bueno, quédense con esa imagen, porque es precisamente esa idea de solidez la que hoy vamos a poner en jaque. Entonces, para entender la ruptura, primero tenemos que entender qué es lo que se rompe. Hablemos de ese orden de un mundo sólido. Este es el mundo que en general estudiamos en la carrera, ¿no? El mundo de la razón con mayúsculas, del Estado-nación con sus fronteras bien definidas y de la burocracia como el gran pilar de un derecho moderno, previsible, calculable. Y acá, por supuesto, Kant es una figura central. Para él el derecho no es un simple consejo moral, no es una sugerencia. El derecho es fundamentalmente coerción. Es, como dice él, inseparable de la facultad de obligar. Pero, ojo con esto, no es una fuerza bruta, arbitraria, es una coacción que se legitima en una razón universal, una obligación que es recíproca y que es ejercida por una autoridad soberana. En definitiva, es la ley respaldada por la fuerza legítima del Estado. Y si Kant nos da la base filosófica, es Max Weber quien, con una lucidez realmente tremenda, nos muestra cómo esto opera en la práctica. Weber nos habla de la racionalización formal del derecho. Pensemos un segundo esto. ¿Qué significa? Significa que el derecho se convierte en una especie de máquina burocrática, un sistema lógico, previsible, calculable, donde los hechos concretos de la vida se analizan a través de características generales, unívocas, y se les aplican reglas abstractas. Esto no es menor, ¿eh? Esta previsibilidad es la piedra angular de la seguridad jurídica que el capitalismo industrial necesitaba para florecer. Y claro, el broche de oro de toda esta concepción del mundo sólido es sin dudas Kelsen y su teoría pura del derecho, la famosa pirámide normativa, un sistema que se pretende perfecto, cerrado, autosuficiente. Una norma es válida no por su justicia o su eficacia social, sino simplemente porque hay una norma superior que le da validez. Es el derecho depurado de toda contaminación sociológica, económica o moral. La máxima expresión, quizás, de un orden jurídico que se pensaba a sí mismo como algo inquebrantable. Bien, hasta acá el mundo sólido. Pero, ¿qué pasa cuando todos esos cimientos que parecían de granito empiezan a temblar? Ojo con este punto, porque acá es donde todo, absolutamente todo, empieza a cambiar. Entramos en la era de la red, un nuevo paradigma, el paradigma informacional, que empieza a disolver, a licuar todas estas categorías modernas que acabamos de ver. El espacio, el tiempo, la soberanía, la previsibilidad, de repente, todo entra en crisis. Acá tenemos que entender un choque de lógicas. Por un lado, la lógica del espacio de los lugares. Este es el espacio tradicional, la geografía física, la contigüidad territorial, el tiempo del reloj. Es el espacio donde la soberanía estatal tiene sentido. Pero en paralelo, emerge con una fuerza arrolladora el espacio de los flujos. ¿Qué es esto? Son las redes globales de información, los nodos interconectados por donde circulan el capital y los datos. Y en este nuevo espacio, el poder ya no está anclado al territorio, sino a la capacidad de controlar esos flujos. Y claro, si se disuelve el espacio, también se disuelve el tiempo. El tiempo lineal, secuencial, el tiempo biológico del día y la noche, el tiempo del reloj de la fábrica, todo eso es reemplazado por lo que Manuel Castells denomina el tiempo atemporal. Es una perturbación sistémica, nos dice. Es la compresión instantánea del tiempo. Pensemos en los mercados financieros globales que operan 24/7. En la comunicación en tiempo real, el pasado, el presente y el futuro se mezclan, se comprimen en un instante que es perpetuo y a la vez aleatorio. Y para que tomemos dimensión de la velocidad de este cambio, miren este dato. Entre 1995 y 1999, la productividad en la fabricación de computadoras aumentaba a un ritmo anual del 41.7%. Es una cifra demencial. Es un crecimiento exponencial. Bueno, ese es el motor tecnológico que está detrás de esta transformación, de esta disolución del espacio y el tiempo tal como los conocíamos.
Evidentemente, esta nueva dimensión espacio-temporal no es gratuita. Tiene consecuencias muy concretas. La principal quizás es que la volatilidad financiera aumenta de forma exponencial. Los mercados que operan en este espacio de flujos y en este tiempo atemporal se despegan de la economía real, la de la producción y el trabajo. Se convierten, como bien dice la cita, en una suerte de casino global gestionado electrónicamente que genera una inestabilidad estructural que, por definición, escapa al control de los estados-nación. Ahora bien, hay que entender que esta nueva economía en red es profundamente asimétrica, y acá encontramos una de las tensiones más brutales y, por supuesto, más relevantes para el derecho. El capital es global, el trabajo es local. El capital fluye sin restricciones por las redes electrónicas, pero la fuerza de trabajo, en su inmensa mayoría, sigue anclada a un territorio, a un lugar. Esta es la nueva división del trabajo, y la asimetría es flagrante. El capital es global, fluye 24/7 por mercados unificados. El trabajo, en cambio, es local. Su movilidad es muy limitada, salvo para una pequeña élite hiperespecializada. Entonces, ¿qué ocurre? El proceso de trabajo se integra a escala global, pero la fuerza de trabajo se desintegra, se segmenta jerárquicamente. La red conecta lo que le sirve, lo que es valioso para su lógica, y desconecta y devalúa todo lo demás. Este gráfico es muy elocuente. Muestra el crecimiento de la inversión extranjera directa. Entre 1980 y 1995 se multiplicó por 4. Creció mucho más rápido que la producción y que el comercio. Esto nos muestra, en cifras, la escala de esta explosión del capital global liderada por empresas multinacionales que construyeron su propia arquitectura económica por encima o por los costados de las regulaciones estatales. Y con este panorama, llegamos al nudo de la cuestión. La pregunta fundamental para nosotros, para los juristas. ¿Puede el campo jurídico contener al espacio de los flujos? Dicho de otro modo, ¿cómo puede nuestro derecho, un derecho pensado para un territorio, basado en la soberanía estatal y en la previsibilidad de la norma? ¿Cómo puede ese derecho regular una realidad económica y social que es fluida, global, desterritorializada y que opera a una velocidad que lo supera por completo? Para abordar esta pregunta, me parece útil recuperar a un viejo conocido, a Eygerink. Él nos recordaba algo fundamental, que el derecho no es mero pensamiento, no es una construcción lógica y abstracta. El derecho es fuerza viviente. Es el resultado de una lucha, de un conflicto de intereses. El derecho se conquista, se pelea, se defiende. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿dónde se da esa lucha por el derecho hoy? ¿En qué arena? Justamente, si el derecho es fuerza, la pregunta del millón es, ¿quién ejerce esa fuerza en el casino global? ¿Quién tiene el poder de obligar en el espacio de los flujos? ¿Puede la fuerza coercitiva del Estado, que por definición está anclada a un territorio, alcanzar eficazmente a esos flujos de capital y de datos que se mueven por una red global, descentralizada y en gran medida anónima? La respuesta, como mínimo, es problemática. Y si la cosa ya era complicada, sumemos a Bourdieu para terminar de complejizarla. Él nos presenta al derecho como un campo jurídico, un espacio social relativamente autónomo con sus propias reglas, su propio lenguaje, sus propios capitales simbólicos. Un espacio donde los agentes luchan por el monopolio de decir qué es el derecho. Ahora, pensemos un segundo esto. ¿Qué le pasa a ese campo, a ese espacio cerrado y especializado, cuando el poder económico y simbólico real ya no juega según sus reglas, sino que opera en redes globales que ignoran por completo sus fronteras y sus códigos? Y así llegamos al final de este recorrido. A la pregunta que, en última instancia, le da sentido a todo lo que hacemos. La pregunta por el futuro de la norma, por la justicia. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar la justicia y la legitimidad en una sociedad caracterizada por lo que podríamos llamar una distancia infinita? Para reflexionar sobre esto, traigamos a John Rawls y su famoso experimento mental. Él nos propone imaginar una posición original, un punto de partida hipotético, donde tenemos que elegir los principios de justicia para nuestra sociedad, pero cubiertos por un velo de la ignorancia. ¿Qué significa esto? Que no sabemos qué lugar vamos a ocupar en esa sociedad, ni nuestra clase social, ni nuestros talentos, ni siquiera nuestra concepción del bien. La idea es que desde esa imparcialidad elegiríamos principios justos. Pero, ojo, el presupuesto fundamental de este experimento es que todos partimos de una posición de igualdad. Y según Rawls, de ese ejercicio deliberativo detrás del velo, surgirían dos principios fundamentales. Primero, el principio de iguales libertades básicas para todos.
Y segundo, que las desigualdades sociales y económicas solo son aceptables si y solo si redundan en un mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. Fíjense que hay un doble compromiso, con la libertad, pero también con una forma de solidaridad, de equidad. Pero acá es donde todo el análisis anterior vuelve y golpea con fuerza. Volvemos a Castells. Su diagnóstico es lapidario. El dominio del espacio de los flujos, esta lógica de la red, lo que hace es crear una brecha insalvable, una distancia social infinita. Desconecta las funciones y personas que no son esenciales para la red y subordina a los grupos sociales que quedan anclados al espacio de los lugares. En este contexto, esa posición original de igualdad que presuponía Rawls se vuelve, si no imposible, al menos una utopía muy, muy lejana. Y entonces, cerramos con esta pregunta que creo que queda resonando. Si la justicia, en su concepción moderna, requiere de alguna forma un acuerdo entre iguales, un pacto, ¿cómo podemos siquiera empezar a pensar en alcanzar ese acuerdo cuando la propia estructura de nuestra sociedad red crea una distancia social que parece infinita entre sus nodos globales y el resto del mundo? Este es, me parece, el gran desafío para el pensamiento jurídico de nuestro siglo.